Se enloqueció el polo norte magnético de la Tierra. La versión más reciente del modelo es de 2015 y se suponía que duraría hasta 2020, pero el movimiento tan rápido del polo magnético hace que se tenga que actualizar ahora. Algo raro está sucediendo en la cima del mundo. El polo norte magnético se está deslizando velozmente desde Canadá hacia Siberia debido al movimiento del hierro líquido en el núcleo del planeta. Y lo que parece una simple curiosidad tiene sus implicaciones, pues ese polo es base del modelo magnético del mundo que orienta toda la navegación moderna, desde los barcos en el mar hasta Google Maps y los celulares inteligentes, dice una nota en Nature. La versión más reciente del modelo es de 2015 y se suponía que duraría hasta 2020, pero el movimiento tan rápido del polo magnético hace que se tenga que actualizar ahora, lo que podría suceder a finales de enero. El error aumenta todo el tiempo, dice Amaut Chuliat, geomagnetista de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, y de la Administración de los Océanos y la Atmósfera de ese país, NOAA. El problema es serio. Los chequeos durante 2018 mostraron que el modelo estaba muy desfasado con respecto a las variaciones del campo magnético terrestre. Tan impreciso que puede llevar a errores en la navegación. En parte se debe al movimiento del polo y también a otros cambios en las profundidades del planeta. El agitado líquido en el núcleo genera casi todo el campo magnético, que varía a medida que el flujo cambia. En 2016, explica el tema en Nature, parte del campo se aceleró temporalmente en las profundidades debajo de Sudamérica y el Pacífico Oriental. Ese cambio se produjo para los expertos en el momento menos indicado, solo un año tras haberse actualizado el modelo. Y para ajustar, el movimiento del polo norte magnético empeoró el asunto. Este vaga de modos impredecibles. Desde mediados de los 90 su velocidad aumentó de 15 km por año a unos 55. En 2001 ingresó al Océano Ártico. Y la geografía del campo magnético de la Tierra magnifica los errores del modelo en los sitios donde ese campo cambia con mayor rapidez, como en el Polo Norte. Nota. El Polo Norte magnético es diferente del Polo Norte geográfico. Este es el punto extremo del eje terrestre. La diferencia entre los dos es hoy de más de 1600 kilómetros. Los rápidos cambios que está experimentando el polo norte magnético de la Tierra están obligando a los investigadores a realizar una inédita actualización temprana de un modelo que ayuda a la navegación en barcos, aviones y submarinos en el Ártico, dijeron científicos. Las agujas de las brújulas apuntan al polo norte magnético, un punto que se ha movido de manera impredecible desde la costa del norte de Canadá hace un siglo o al medio del océano Ártico, avanzando hacia Rusia. Se está moviendo a unos 50 kilómetros por año. No se movió mucho entre 1900 y 1980, pero se ha acelerado realmente en los últimos 40 años, dijo Ciaran Began, del Servicio Geológico Británico, BGS, por sus siglas en inglés, en Edimburgo, a Reuters el viernes. Para 2020 estaba previsto llevar a cabo la actualización que se hace cada lustro al modelo magnético mundial, pero el ejército de Estados Unidos solicitó una revisión temprana sin precedentes, afirmó. El BGS está a cargo del modelo junto a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés. Began dijo que el movimiento del polo afecta a la navegación, sobre todo en el océano Ártico al norte de Canadá. La OTAN y los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido son algunos de los que usan el modelo magnético, además de la navegación civil. Los movimientos del polo se deben a cambios impredecibles en el hierro líquido que hay en las profundidades de la Tierra. El 30 de enero se hará pública una actualización, ya que la fecha prevista del 15 de enero tuvo que aplazarse por la paralización del gobierno federal estadounidense, según la revista Nature. El hecho de que el polo se mueva rápido hace que esta región sea más propensa a los errores grandes, dijo Arnaud Chuliat, un geomagnetista de la Universidad de Colorado en Boulder y de los Centros Nacionales de Información Medioambiental de la NOAA, a Nature. Began indicó que los recientes cambios en el polo norte magnético no afectarán a la mayoría de las personas fuera del Ártico, por ejemplo a la hora de usar teléfonos celulares en Nueva York, Pekín o Londres. Los rápidos cambios que está experimentando el polo norte magnético de la Tierra están obligando a los investigadores a realizar una inédita actualización temprana de un modelo que ayuda a la navegación en barcos, aviones y submarinos en el Ártico, dijeron científicos. Precisamente de eso estaría preocupada la comunidad científica en este momento. Según reporta Nature, el polo magnético de la Tierra se estaría desplazando a un ritmo inusual y poco conveniente.
Recordemos que el polo norte geográfico y el polo norte magnético son dos cosas distintas. El primero se ubica en el punto más septentrional del mundo, mientras que el otro está a una distancia de 1600 kilómetros en dirección a Canadá. Eso sí, está en constante movimiento. Normalmente el movimiento del polo magnético no suele ser un gran problema, pues no es mucha la diferencia para quienes dependen de su ubicación. Tan solo se movía unos 15 kilómetros anuales hacia Siberia, por lo que los geólogos del mundo solo necesitaban reunirse cada 5 años para actualizar su posición y hacer un nuevo modelo de declinación magnética. La última vez que hicieron esa labor fue en 2015, y desde entonces han pasado muchas cosas. Un año después de hacer el modelo, se dieron cuenta que el polo magnético se había desplazado por fuera de las previsiones. Esto traduce en que este punto se está moviendo cada vez más rápido hacia Siberia y que además el modelo que debía funcionar hasta 2020 tendrá que ser actualizado prematuramente. ¿Cómo ocurrió esto? Lo primero que se ha visto es que la velocidad de movimiento del polo magnético ha cambiado radicalmente en los últimos años. En la década de 1990 su desplazamiento pasó de 15 kilómetros por año a unos 55 en el mismo periodo de tiempo. Sumado a esto, se cree que en el 2016 hubo una sacudida de parte del campo magnético. Esta, proveniente de las profundidades de Sudamérica y el Océano Pacífico Oriental. Seguramente por eso se desajustaron los cálculos. Por supuesto, se sabe que los campos magnéticos surgen del movimiento del hierro líquido del núcleo de la Tierra. No obstante, se desconoce a ciencia cierta qué produjo los cambios en el comportamiento del núcleo. Hipótesis señalan que ondas hidromagnéticas producidas desde las profundidades del núcleo serían las responsables. También se considera que un chorro de hierro líquido de alta velocidad en el subsuelo de Canadá podría estar detrás de todo. Lo que sí es claro es que hay que corregir el error cuanto antes. Por eso los geólogos deberán reunirse este mes para corregirlo. La cita estaba planeada para el 15 de enero, pero el cierre de gobierno de los Estados Unidos retrasará la discusión para el 31 de enero. Mientras tanto, los sistemas de navegación estarán funcionando de una manera más inexacta de lo normal. El campo magnético terrestre se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. En esos extremos de la superficie terrestre se encuentran los polos magnéticos, que debido al campo magnético de la Tierra, ejercen atracción sobre los elementos imantados y sirven de orientación gracias a las brújulas. Desde 1904 los científicos saben que el campo magnético es dinámico y que desplaza constantemente a los polos magnéticos. Sin embargo, su evolución reciente está adquiriendo un comportamiento errático que desconcierta a los científicos. El polo norte magnético se está desviando desde Canadá hacia Siberia a una velocidad insólita. Los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos. La ubicación de cada polo magnético señala un desplazamiento frente al eje geográfico del planeta. El ángulo que se crea entre dicho eje y el eje magnético es representado por la letra delta, del alfabeto griego, y se conoce como declinación. La declinación actual es la que sorprende a los científicos. El polo magnético se está moviendo tan rápido que ha forzado a los expertos en geomagnetismo del mundo a actualizar el modelo magnético mundial, que describe el campo magnético del planeta y sirve de ayuda a toda la navegación moderna, desde los sistemas que dirigen los barcos en el mar hasta el Google Maps que tenemos en los teléfonos inteligentes. El problema radica por una parte en el polo móvil y por otra parte en otros cambios ocurridos en las profundidades del planeta. La agitación líquida en el núcleo de la Tierra genera la mayor parte del campo magnético, que varía con el tiempo a medida que cambian los flujos profundos. En 2016, por ejemplo, parte del campo magnético se aceleró temporalmente en las profundidades del norte de Sudamérica y del Océano Pacífico Oriental. A principios de 2018, se descubrió incluso que el modelo magnético mundial era tan inexacto que estaba a punto de exceder el límite aceptable para evitar errores de navegación. El motivo: los desajustes de la aceleración de 2016, que ocurrieron un año después de la anterior actualización y ocasionaron cambios imprevistos. La inexactitud se debió también al errático movimiento del polo magnético, que ha aumentado su velocidad desde 1990 hasta alcanzar los 55 km por año, frente a los 15 km que se había desplazado con anterioridad. Ahora va directo hacia Siberia. Los expertos no están seguros de poder explicar lo que está pasando.
Estudian los pulsos geomagnéticos, como el que interrumpió el modelo magnético mundial en 2016, que podrían ser el resultado de ondas hidromagnéticas procedentes del núcleo de la Tierra, para determinar su influencia sobre los movimientos del campo magnético. Aventuran sin embargo una hipótesis plausible para explicar el corrimiento del polo magnético. La ubicación del polo magnético norte parece estar gobernada por dos parches del campo magnético a gran escala, uno situado debajo de Canadá y otro debajo de Siberia, señala Anatole Phil Livermore, geomagnetista de la Universidad de Leeds del Reino Unido. El parche siberiano estaría ganando la batalla a la competencia, concluye. La inversión de los polos magnéticos del planeta lo privará casi por completo de la protección contra las partículas cargadas del viento solar y otras formas de radiación espacial, lo que acelerará la evolución de los animales y tendrá un impacto extremadamente negativo en la vida de las personas, pronostican los geólogos. El campo magnético de la Tierra, que ha existido durante al menos 3.450 millones de años, proporciona un escudo contra el impacto directo de la radiación solar, explica Andrew Roberts de la Universidad Nacional de Australia. Según el profesor Roberts, incluso con un fuerte campo magnético actual de la Tierra, todavía somos susceptibles a las tormentas solares que pueden dañar nuestra sociedad basada en la electricidad. Una inversión de los polos tendría un efecto mucho mayor que la tormenta solar de 1859. Actualmente, una tormenta de esa magnitud causaría graves daños a las redes eléctricas y a los sistemas de comunicación. La posición de los polos no es una característica constante de nuestro planeta. Periódicamente, aproximadamente una vez cada 450.000 o 1.000.000 de años, los polos norte y sur intercambian la posición, lo que demuestran las huellas en la estructura de la antigua arcilla y roca volcánica. Hace 2 años, los geólogos de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, descubrieron una anomalía magnética muy inusual en Sudáfrica en el río Limpopo, donde la intensidad del campo magnético cayó bruscamente varias veces y se redujo a niveles críticamente bajos en los siglos XIII SVDC. Este fue el primer indicio de que las inversiones de los polos de la Tierra no se producen de manera accidental, sino en los puntos específicos con propiedades anómalas. Algunos científicos opinan que este proceso ya ha comenzado y señalan que la potencia del escudo magnético de la Tierra ha estado disminuyendo drásticamente durante los últimos 3 siglos. Roberts y su equipo trataron de evaluar la magnitud de la catástrofe que se acerca a la Tierra si sus cálculos son correctos. Los científicos estudiaron los efectos de los cambios anteriores del eje magnético que quedaron reflejados en las estalagmitas y las estalactitas en una cueva de China. Al estudiar su estructura, los investigadores concluyeron que hace aproximadamente 98.000 años se produjo una serie de eventos similares a unos bruscos cambios de polos. El eje magnético del planeta cambió varias veces de posición, mientras que la fuerza del campo cayó del 100% al 10% en unos 100 años. Al detectar estos cambios de polos, los geólogos verificaron si hay rastros de este proceso en otras estalactitas y estalagmitas que se formaron al mismo tiempo en las cuevas de España y Estados Unidos. Resultó que también los tenían, lo que demostró que la inversión del eje magnético de la Tierra realmente es posible y se produjo varias veces en el pasado. Si las estalactitas no mienten, el escudo magnético del planeta desaparecía casi por completo durante estos cambios del eje, de modo que el Sol podría bombardear la Tierra con partículas cargadas. Este tipo de desastres, según los investigadores, aceleraron la evolución de los animales y las plantas en la Tierra, interfirieron en las migraciones de las aves y otros animales migratorios. Mientras tanto, actualmente provocarían problemas con líneas de transmisión y destruirían todos los satélites en órbita. Los científicos esperan que la humanidad tenga tiempo para prepararse para el siguiente cambio antes de que suceda. El campo magnético de la Tierra se desplaza hacia el oeste de manera misteriosa, o al menos así era hasta que un geólogo de la Universidad de Cambridge encontró una explicación para este fenómeno natural. El desplazamiento puede tener lugar debido a unas ondas originadas en el núcleo externo de nuestro planeta, explica Oliver Bardsley. Este núcleo es conocido como el núcleo líquido que rodea el núcleo interno de la Tierra, que a su vez es sólido. Según el científico británico, estas ondas nucleares se mueven hacia el este y son todo lo contrario a las ondas de Rossby, oscilaciones atmosféricas que se desplazan al oeste.
Bardsley explicó que en los últimos 200 años se han encontrado muchas evidencias de que algo extraño ocurre con el campo magnético de nuestro planeta. En particular, la potencia de las ondas magnéticas se reduce un 10% cada 100 años y poco a poco se desplaza al oeste. Muchos geólogos consideraban que estas dos variables marcaban la inminencia de un cambio en los polos magnéticos. Dicho cambio se observa periódicamente entre cada 450.000 y 1.000.000 de años y cuando ocurre el polo norte intercambia su posición con el polo sur. Se han encontrado muchas pruebas de ello en antiguos restos de barro y rocas volcánicas. De hecho, hace 40.000 años el polo norte estaba justo donde ahora se encuentra el polo sur. No obstante, el geólogo británico encontró una explicación alternativa a la creencia general sobre el porqué del desplazamiento de las ondas magnéticas. Según él, estos cambios tendrían que ver con la estructura del núcleo de la Tierra, que se diferencia de otros planetas por tener una capa de metal líquido que al moverse crea un campo magnético, explica Bardsley. El geólogo cree que en el núcleo líquido de nuestro planeta pueden tener lugar las mismas oscilaciones que podemos ver en una taza de café cuando removemos su contenido con una cucharilla. Estas oscilaciones se llaman ondas de Rossby y se producen también continuamente en la atmósfera de la Tierra. Estas oscilaciones pueden desviarse, creando así fenómenos climáticos como los ciclones. El científico considera que lo mismo está ocurriendo con la capa líquida del núcleo terrestre y esta sería la causa de las anomalías que se observan en el campo magnético. Además, apunta a que estas ondas pueden transferir la energía en la dirección opuesta a su movimiento, razón por la cual tiene lugar un desplazamiento del campo magnético hacia el oeste. De hecho, las observaciones de los últimos 400 años corroboran estos datos. Un equipo de investigadores de la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, descubrió un segundo campo magnético terrestre generado por las corrientes oceánicas. Es un campo magnético muy pequeño. Tiene una potencia de entre 2 y 2,5 nanotesla, así que es unas 20.000 veces más débil que el campo magnético terrestre, según explicó en una entrevista a la BBC el encargado del estudio, Niels Olsen, de la Universidad Técnica de Dinamarca. Para crear el mapa, los astrónomos europeos utilizaron los datos de la misión SWARM, lanzada en noviembre de 2013. Durante la misión, 3 satélites de la ESA recopilan datos sobre el campo magnético de la Tierra. Otro objetivo de la misión es examinar la interacción del campo con otros aspectos físicos del planeta. El segundo campo magnético descubierto por la agencia europea está originado por el movimiento de los iones que se disuelven en las aguas de los océanos, así como por la alineación de partículas incrustadas en la corteza terrestre. El investigador afirmó que el hallazgo contribuirá a la lucha contra el cambio climático. Asimismo, permitirá tomar en cuenta las características magnéticas de la Tierra y, de este modo, crear un modelo más detallado de nuestro planeta. El campo magnético terrestre, también llamado campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Su magnitud en la superficie de la Tierra varía de 25 a 65 microteslas, o 0,25-0,65 G. Se puede considerar en aproximación el campo creado por un dipolo magnético inclinado un ángulo de 15 grados con respecto al eje de rotación, como un imán de barra. Sin embargo, al contrario que el campo de un imán, el campo de la Tierra cambia con el tiempo porque se genera por el movimiento de aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo del planeta Tierra, la geodínamo. El polo norte magnético se desplaza, pero de una manera suficientemente lenta como para que las brújulas sean útiles en la navegación. Al cabo de ciertos períodos de duración aleatoria, con un promedio de duración de varios cientos de miles de años, el campo magnético de la Tierra se invierte, el polo norte y sur geomagnético permutan su posición. Estas inversiones dejan un registro en las rocas que permiten a los paleomagnetistas calcular la deriva de continentes en el pasado y los fondos oceánicos resultado de la tectónica de placas. La región por encima de la ionosfera, que se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio, es llamada la magnetosfera. Esta capa protege a la Tierra de los rayos cósmicos que destruirían la atmósfera externa, incluyendo la capa de ozono que protege a la Tierra de la dañina radiación ultravioleta.
La Tierra está mayormente protegida del viento solar, un flujo de partículas energéticas cargadas que emana del Sol, por su campo magnético, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas. Estas partículas destruirían la capa de ozono, que protege a la Tierra de dañinos rayos ultravioleta. 3. El cálculo de la pérdida de dióxido de carbono de la atmósfera de Marte, que resultó en la captura de iones del viento solar, es consistente con la pérdida casi total de su atmósfera a consecuencia del apagado del campo magnético del planeta. 4. La polaridad del campo magnético de la Tierra se registra en las rocas sedimentarias. Las inversiones son detectables como bandas centradas en las dorsales oceánicas en las que el lecho oceánico se expande, mientras que la estabilidad de los polos geomagnéticos entre los diferentes sucesos de inversión permite a los paleomagnetistas seguir la deriva de continentes. 5. Las inversiones también constituyen la base de la magnetoestratigrafía, un método de datar rocas y sedimentos. 6. El campo también magnetiza la corteza, pudiéndose usar las anomalías para detectar menas de minerales valiosos. 7. Los seres humanos han usado brújulas para orientarse desde el siglo XI AC, y para la navegación desde el siglo XII. 8. Los magnetómetros detectan desviaciones del campo magnético terrestre causado por artefactos de hierro, algunos tipos de estructuras de piedra, e incluso zanjas y yacimientos arqueológicos. El uso de instrumentos adaptados de detectores aéreos se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para detectar submarinos y las variaciones magnéticas del suelo oceánico han sido mapeadas. El basalto, la roca volcánica rica en hierro que compone la mayoría del suelo oceánico, contiene un mineral fuertemente magnético, la magnetita, y puede distorsionar las lecturas de las brújulas en un ámbito local. Esta distorsión fue detectada por marineros islandeses ya a finales del siglo XVIII. De manera más importante, debido a la presencia de magnetita, que proporciona al basalto cualidades magnéticas medibles, estas variaciones magnéticas suponen otro medio para estudiar el suelo del océano. Cuando la recién creada roca se enfría, los materiales magnéticos dejan registro del campo magnético terrestre de ese momento preciso. El campo magnético de la Tierra funciona como el campo magnético de un gran imán en forma de barra, que atraviesa el polo sur hasta el polo norte del planeta. En el caso de un imán, el norte es atraído por el sur, es decir, el norte del imán va a apuntar para el polo sur del campo magnético del interior de la Tierra. Los polos magnéticos están localizados en las extremidades del eje magnético y cercanos a los polos geográficos, es decir, el polo sur magnético está cercano al norte geográfico y el polo norte magnético está cercano al sur geográfico. Es importante frisar que el eje magnético no coincide con el eje de rotación de la Tierra, que están separados por aproximadamente 13. La inversión de los polos magnéticos. La posición de los polos magnéticos no es fija, ella cambia año a año, aunque permanezca siempre en la misma zona geográfica. Entretanto, puede ser que el cambio sea mucho más grande, haciendo con que los polos sufran una inversión de sus posiciones. Así como un imán revuelto, el polo norte se transformaría en polo sur. Ese proceso de inversión es muy conocido por la ciencia, y se suponía que el campo magnético reduciría y, en algunos miles de años, se invertiría. Consecuencia de la inversión de los polos. Una de las principales preocupaciones relativas a una posible inversión de los polos magnéticos es sobre los satélites y al mundo de las comunicaciones. El debilitamiento del campo magnético del planeta podría provocar graves consecuencias sobre los sistemas de satélites y la distribución de energía eléctrica. El motivo sería el campo magnético más débil, que permitiría que el viento llegase hasta la superficie de la Tierra e influenciaría todos los sistemas basados en la electricidad.